país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este Bienvenidos, instante. bienvenidas. Sigan. Bueno, esta es nuestra casa. Esta es como la parte principal de nuestra biblioteca. Y aquí hay varias cosas que quisiera contarles acerca de los libros que tenemos acá. Eh, digamos que aquí ya quedan unos pocos libros en comparación a los que tenemos. Los tenemos distribuidos en muchas partes. Una parte está en mi casa en Bogotá. Otra parte, pues yo siempre creí que los libros, cuando uno los compraba, eran de uno, pero me he dado cuenta que los libros buscan su dueño. Y tal vez cuando los presto, encontraron su dueño y deben estar felices allá donde están, porque ya no están conmigo, pero imagino que deben estar teniendo una vida muy feliz con sus dueños reales. Entonces también se han ido esos libros que tenemos acá. Entonces, en esta parte, lo que tenemos son sobre todo las publicaciones que hemos hecho nosotros, tanto en la UPTC pues como en otras universidades. Entonces son libros que hemos publicado acá con la UPTC, por ejemplo. Hay unos que todavía tenemos aquí así para regalar. Hay otros que son bueno, cuando salían impresas las revistas de los artículos que hemos publicado, algunas cosas que hicimos con la Universidad del Valle, y bueno, digamos que aquí hay una gran parte de eso. También tenemos aquí unos libros que yo quiero mucho, que son los libros de mi hijo, que él a veces los pone aquí y a veces no. Este fue el libro con el que este libro le encantó a mi hijo, se llama Cuentos para Soñar, y nos hacía leerle un cuento de estos, no sé, creo que lo leímos entre mi esposo y yo unas 20, 30 veces. Se llama Bajo la cama, que no es, o sea, es un libro que a él le pareció hermosísimo y de hecho lo llevó muchas veces al colegio y se disfrazó y se lo leyó a sus compañeros. Y para mí tiene un significado muy especial y para él también. Ya cuando él fue un poco más grande, él mismo seleccionó sus libros y entonces escogió, por ejemplo, este que se llama El más asqueroso libro del cuerpo humano, donde hablan cómo funciona el cuerpo humano y por qué el cuerpo humano es asqueroso. Entonces habla de los mocos y demás. Este fue un libro que él escogió. Entonces, algunos libros de él también están acá, muy poquitos. Bueno, estos también son de él, este es de Gravity Falls, que esta serie toda la vida le ha encantado. Y muchas cosas que tienen que ver con fútbol, que él es amante del fútbol. Entonces él también ha ocupado un pedacito pues de lo que tenemos acá. Tenemos libros acá, bueno, algo que yo quiero mucho y que utilizo mucho en mis clases son los cuentos. Entonces cada vez que viajo a alguna parte trato de traer cuentos y de hecho nunca les quito el precio ni nada, porque todo eso me trae un recuerdo de dónde llegó el libro, por qué llegó a mis manos, qué época era, y los utilizo mucho con los estudiantes de la licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés, sobre todo para hablar de estereotipos que tiene nuestra sociedad y cómo todo eso se ve representado en los cuentos. Entonces, esto es una parte muy importante de mi biblioteca. Los tengo regados por todas partes. Y tengo de bebés, de niños, de todo, pero son para las clases y para revisar la relación que hay entre lenguaje y cultura. Los quiero mucho. Son muy importantes en mi vida estos los cuentos. Bueno, también como parte de mi biblioteca, algo que hay una autora que yo quiero muchísimo y que definitivamente no puede faltar, que se llama Sonia Nieto. Y ella es una profesora mexicana que vive en Estados Unidos y que habla de lo que significa enseñar en contextos diversos y a población diversa. Y me ha parecido maravillosa leerla. Entonces, esta es una autora que siempre leo y que me hace ver el mundo en el que vivimos. Como parte también de la biblioteca, yo creo que las bibliotecas y los libros que uno tiene son dinámicos, ¿no? Y obviamente lo que yo tenía cuando era niña, luego cuando fui adolescente, cuando estudié la carrera, luego cuando hice la maestría, la mayoría de los libros que tenían eran como de este tipo, que era Psycholinguistics, Sociolinguistics, Linguistics, como todos estos libros que me permitían entender cómo funcionaba el lenguaje.
y libros de adquisición de segundas lenguas, de lingüística aplicada. En la época en que estudié la carrera, las revistas ya no eran como ahora, ¿no? Eran físicas, entonces llegué a tener cualquier cantidad de colección de revistas, sobre todo en Colombia, para saber en qué andábamos en términos de investigación. Y de hecho mi esposo se reía mucho de mí porque siempre me preguntaba de algún tema y yo decía, sí, tal persona, este escribió, hay este artículo, acabo de salir. Entonces tuve como una obsesión en esa época, pero bueno, ya con las revistas electrónicas todo eso ya no lo tengo acá, lo tengo en la universidad. Y ya cuando seguí estudiando, algo que empecé a leer temas que jamás en la vida imaginé que iba a leer, que tenían que ver, por ejemplo, con filosofía. Y llegó a mis manos, por ejemplo, este libro tenía el original que está en inglés, pero pues encontró su dueño, entonces ya no volví yo a encontrar ese libro, pero yo encontré esta traducción que hizo la Universidad del Cauca, que se llama Fenomenología de la Práctica, Métodos de Donación de Sentido a la Investigación y la Escritura Fenomenológica, que es de un pedagogo que se llama Max Van Manen. Él no es filósofo, entonces habla de la fenomenología desde nuestro labor docente. Y pues como ustedes pueden ver, me enamoré de este libro, lo quiero mucho y lo leo cuantas veces pueda para aterrizar en el mundo en el que vivimos y tratar de entender las complejidades en las que vivimos. Ya en eso también empecé a leer muchos libros que tienen que ver con, por ejemplo, este que me gusta también mucho, que se llama Podremos Vivir Juntos, de Touraine, y libros que tienen que ver con la diversidad y el convivir y vivir. Este fue un libro que encontramos alguna vez que nos invitaron a un evento con mi esposo a Argentina y nos fuimos a recorrer las librerías, ¿no? Además porque pues caminamos muchísimo porque el costo de vida en Argentina es bastante alto, entonces dijimos vamos a caminar y a conocer Buenos Aires caminando. Y entre todo lo que encontramos todo tipo de librerías. Y en esa encontramos una muy pequeñita, muy desorganizada, pero fue donde encontré este libro que me fascinó, que es de Adriana Puigros, que se llama Imperialismo y Educación en América Latina. Aquí en Colombia, Adriana Puigros, pues hay que consultarla mucho para no lograrla encontrar, pero es una autora supremamente clara que le ayuda a uno como a comprender por qué en América Latina la educación es y ha llegado a ser lo que es. Entonces, para mi tesis doctoral ella fue supremamente especial y fue una compañera durante todo el proceso, entonces este es un libro que quiero mucho por eso. Pues dentro de la biblioteca tengo pues autores, obviamente pues del área de nosotros, que es idiomas y en particular inglés, pero también trato de aterrizar mucho de lo que hacemos con autores latinoamericanos, entonces hay en la biblioteca autores mexicanos, por ejemplo, este es un libro de Marta Lengelin, de la Universidad de Guanajuato, que habla de Becoming an English Teacher, que vuelve y nos aterriza como en cómo estamos en Latinoamérica, quiénes somos. También tengo los libros de Ángel Díaz, del doctor Ángel Díaz Barriga. Y para estar aún más aterrizada, pues tengo libros, por ejemplo, de la Universidad del Cauca, que hablan de la interculturalidad, de cómo se concibe la interculturalidad, la diversidad, de cómo los seres humanos no somos sin el otro. Y eso también me ha ayudado como a volver a nuestras raíces y es algo muy interesante, sobre todo cuando uno enseña lenguas, ¿no? Donde hemos sido como que hemos adoptado mucho lo de otras culturas y esto me ayuda mucho a aterrizar en Latinoamérica y en Colombia. Yo les tengo que contar que lamentablemente mi acercamiento a la literatura no fue un acercamiento muy amable. Yo empecé a tener clases de literatura cuando estaba en la universidad y creo que ha sido de las experiencias más dolorosas que he tenido en la universidad, con la persona que tomé las clases de literatura. Y creo que eso afectó, yo leo literatura, tengo un esposo que le encanta la literatura, que me ha cogido de la mano para llevarme a través de la literatura, pero siempre me mantengo distante y cuando me hacen preguntas sobre aspectos literarios prefiero mantenerme al margen porque es algo que
que todavía me afecta. Bueno, de aquí, ¿qué más les puedo mostrar que considere yo que es importante? Bueno, como les decía yo, ahí han llegado a mis manos algunos libros que me han hecho repensar el mundo en el que vivimos. Este fue un libro que, que me enviaron de Estados Unidos hace muy poquito tiempo. Se llama The Testimonies of Children Detained at the Southern Border of the United States. Y es lo que ellos cuentan, ¿no? De cómo han vivido, sobre todo en los años que acabaron de pasar, cómo vivieron el encierro que tuvieron, al que tuvieron que enfrentarse. Este libro lo hizo una ONG y bueno, llegó a mis manos y lo he utilizado también mucho en mis clases, porque es un libro muy bello. Entonces les voy a mostrar algo de la literatura, de lo que leemos de literatura como disfrute y como goce. Entonces les quiero invitar a nuestro cuarto. Este es el cuarto que compartimos con mi esposo. Y entonces aquí ya tenemos otros libros que son los libros cuando queremos disfrutar, por ejemplo, en la noche o cuando simplemente queremos leer. Entonces, bueno, aquí hay un libro de Adolfo Bioy Casares. Este fue un libro que yo tampoco entiendo si yo era la verdadera dueña o si fue que sí me lo regalaron. No me acuerdo porque esto pasó hace muchísimos años. Una persona que sabe mucho de literatura y que le disfruta mucho la literatura, me presentó a Adolfo Bioy Casares y me enamoré de él. Es un libro bueno, que ha pasado por muchas casas, pero a donde voy lo llevo, por eso ya está viejito, sucio. Y cada vez que encuentro algún libro de él, que sobre todo los cuentos, me gusta mucho. Estos son libros de literatura, estos tienen que ver más con mi esposo. Estos también. Este es un autor que una gran amiga literata, Aida Blanco, de la Escuela de Idiomas, me presentó hace unos años que trabajamos juntas y me lo presentó en la Feria del Libro porque Juan Gabriel Vázquez estaba hablando de la importancia de la traducción y de quién hace la traducción de sus libros y estaba hablando con la traductora. Y allí lo conocí y bueno, empecé a leerlo y empezamos a leerlo también aquí con mi familia. Es algo que disfruto. Aquí en este otro lado, bueno, está Borges, ¿no? Obviamente. Tiene que estar Borges, está Frank McCourt, que también para mí era un autor no muy conocido. Y también lo conocí, me lo presentó mi esposo y lo he disfrutado mucho también. ¿Qué más encontramos acá? Bueno, ahí como sobre todo cuentos de literatura en inglés y bueno, esta es como nuestra biblioteca muy personal. Esta es también dinámica porque aquí como que leemos y volvemos y sacamos estos libros y entonces traemos otros. Entonces, estos son los de preparar la clase, pues no necesariamente, pero pues los que me acompañan mientras preparo las clases. Este semestre, por ejemplo, tengo una clase de didáctica. Entonces, pues está este libro de Armando Zambrano que se llama Los hijos de la palabra y habla de la pedagogía y la didáctica y creo que conceptualmente es muy interesante, entonces siempre lo retomo. Está este que fue lo que publicamos nosotros que tiene que ver con diseño de materiales y que para didáctica pues es muy apropiado. Este salió del grupo de investigación de nosotros. También estoy enseñando investigación, entonces este es como que da algunas bases y bueno, es que se llama The Craft of Research. Y estoy enseñando lingüística, que es algo que me apasiona, pero pues yo no soy lingüista. Pero me gusta. Mira que es muy interesante porque cuando escucho la palabra de literatura siempre tengo mi dolor en el corazón, pero cuando escucho la palabra lingüística se me ilumina la cara y es algo muy gracioso, ¿no? Pero bueno. Entonces tengo este libro que se llama Lingüística para no lingüistas. ¿No? Y siempre lo complemento muy bien con eso que se llama Understanding Language Structure, Interaction and Variation. Y digamos que estos son como los de cabecera para estar como atenta a los cursos de pregrado que tengo, sobre todo en este momento. Cuando yo tenía 5 años estaba en kinder y la profesora de kinder llamó a mi mamá a mitad de año a decirle no, definitivamente pues Bertica, a mí todo el mundo me dice Bertica y me gusta que me digan Bertica porque me parece que Berta es un nombre muy fuerte, entonces me encanta que todo el mundo me diga y todo el mundo, yo creo que va a cumplir 70 años y me van a seguir diciendo Bertica. Entonces dijo no, le dijo la profesora a mi mamá, Bertica no va a pasar a el año porque no sabe leer.
Y mi mamá le dijo, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, tranquila, pues si no pasa el año, pues no lo pasa y ya. O sea, me acuerdo que fue una posición muy tranquila y yo estaba como también muy tranquila y dije, bueno, en mi casa, sin embargo, llegaba el periódico. eh, yo no tengo memorias en esa época, llegaba todos los días o todas las semanas, pero siempre había un periódico encima de la mesa. Y bueno, llegaron las vacaciones y todo, yo me acuerdo de ver a mi mamá leyendo el periódico. Y durante las vacaciones, pues yo quería, pues abrí el periódico y empecé a leer. Y mi mamá no lo podía creer y dijo, ¿cómo así la niña está leyendo? Entonces es muy chistoso porque yo entro a la lectura con algo que ya no leo mucho, en lo que actualmente no necesariamente creo tanto, que son los periódicos. Y eso fue lo que empecé a leer. Y ya me di cuenta que más adelante empezaba a leer las propagandas de los periódicos. Y entonces luego empiezo a leer, son las tiras cómicas de los periódicos, porque eso, los periódicos antiguamente entonces estaba Condorito, se habían toda una página de tiras cómicas y así entro a la lectura. También tengo unos recuerdos muy vivos, digamos. Mi mamá es de Websa, Santander. Websa es un pueblo muy pequeño que queda un poquito más allá de Barbosa, acá cerca. Y cuando viajábamos con mi mamá para Websa, que eran generalmente en las vacaciones, teníamos que pasar por Arcabuco y mi mamá siempre decía que cuando veía ese paisaje espeso de Arcabuco y todos esos árboles y esos ríos, se acordaba de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, porque ella sentía que estaba viviendo el libro. Y yo siempre decía, uno, ¿cómo puede sentir un libro? Y ella siempre pasamos por ahí, siempre nos contaba la misma historia. Yo aquí me siento como cuando... y yo creo que eso a largo plazo sí tuvo un efecto en que yo también quisiera empezar a leer. Y tener esa sensación y saber por qué uno leyendo un libro puede ver Arcabuco y los paisajes de Arcabuco y sentir que está en otro mundo, en otro país. Entonces yo creo que eso me marcó mucho. Por parte de mi familia, bueno, tengo un tío que es un lector, tiene ahorita como 75 años, pero perfectamente se lee un libro, o sea, es un lector maravilloso también. Y todo el tiempo lo vi leyendo, todo el tiempo lo vi leyendo, y no solo leyendo, sino disfrutando. Es un conversador muy bueno precisamente por todo lo que lee. Y también le encanta la literatura, entonces creo que por parte de mi familia fue algo muy positivo. Entrar al mundo de las letras. Es que creo que fue en la universidad donde, donde lamentablemente pues no encontré lo que veo yo que mis estudiantes se encuentran. Yo los escucho ahora con los profesores de literatura que tienen y están maravillados y felices y todos quieren escribir. Y de cierta manera digo, bueno, no me tocó a mí. Y cómo me marcó, ¿no? O sea, yo ya siendo adulta, pero bueno. O sea, mira, estas son las cosas que de pronto alguien que me vea de afuera las puede ver. Yo no había pensado en eso, pero sí, yo lo que te digo, yo todo lo que tiene que ver con cuentos y les saco provecho hasta a la última palabra, al último dibujo de un cuento. Y mis estudiantes seguramente cuando vean este video se van a morir de la risa, van a decir, ay, es cierto, porque, porque yo creo que, y siempre trato de llevarles cuentos diferentes y yo creo que ya dirán, no, pero otra vez vamos a leer. Sí, debo tener una fijación con los cuentos, pero me los disfruto al máximo. Yo creo que cuando uno es maestro, eh, pues uno empieza a tocar las fibras de otro ser humano y esas fibras de ese otro ser humano contemplan todo, 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 es decir, lo que ese otro ser humano siente, vive, oye, eh, ve. Entonces creo que todo eso, por ejemplo, la música, eh, a lo que huele el salón cuando entran, eso crea un impacto en la enseñanza. Entonces, por eso la música para mí también es importante como maestra, pero es porque el ser humano es un todo, ¿no? Entonces no es solo que, que escriban bien inglés y que se sepan esto y aquello, sino es todo como a través de eso pueden mostrar lo que son y compartirlo conmigo. Entonces creo que así es que yo uno de pronto la música y todo esto con lo que hago en mi salón de clase.
Bueno, yo en cuanto a la música, eh, yo paso perfectamente de escuchar a Ibrahim Ferrer y a Buenavista Social Club a escuchar a Javier Solís. Eh, Porque a los dos los disfruto enormemente. Yo estudié el pregrado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y queda localizada en La Macarena. Ese barrio se hizo muy conocido por el periodista que falleció allí, que vivía allí, por Jaime Garzón. Digamos que él hizo muy conocido ese barrio porque ahí era donde él almorzaba, donde él vivía, donde él iba a comer. Pero es que este barrio es encantador y ahí queda la sede de donde yo estudié el pregrado. Y en la época en que yo estudié, que fue hace muchos años, había una discoteca muy cercana a ese sector que se llamaba El Goce Pagano. Y era para ir a disfrutar de la salsa. Yo no soy buena bailarina, me cuesta mucho bailar, pero creería que de la salsa antigua me sé un montón de canciones, las disfruto, me las gozo, y tiene mucho que ver con que todos los días que yo pasaba para la universidad y me devolvía, eh, en el Goce Pagano, eh, tenían música salsa porque la ponían desde la mañana cuando limpiaban el lugar y lo organizaban. Entonces la salsa antigua ha tenido mucha influencia en mi vida. Cuando estuve en el colegio, me encantaba el metal. De hecho, me tinturé el pelo, mi hermano andaba con botas y con los pantalones ajustados y con chaquetas de cuero. Y vivimos mucho esa época, fuimos muy fanáticos de Guns N' Roses, de Metallica, en nuestra época de adolescencia. Entonces yo con la música, sí, paso de una a otra con todo el placer del mundo. Creería que disfruto, aunque hay una música que casi no escucho, pero en general creo que disfruto toda la música que llegue a mí. Bueno, aquí hay una que está, pues como uno, el profesor siempre anda pensando es en los estudiantes, ¿no? Esta es un CD de música creole de San Andrés, y realmente este si llega a mis manos es para poderlo utilizar en mis clases y en mis clases de lingüística. Eh, entonces es especial por eso, porque pues pienso en mis estudiantes, ¿no? Bueno, está YouTube, que esto es toda um, tienen toda una historia. Está Javier Solís, obviamente me encanta esa voz. Bueno, ¿qué más muy especial que tengamos acá? Bueno, creo que tengo todos los CDs de Silvio Rodríguez. También pasé por esta época universitaria en que no solo había que comprarlos, tenerlos, sabérselos, memorizarlos, repetirlos, disfrutarlos, pero todavía los disfruto. Todavía los escucho y los disfruto con alma, vida y corazón. Tengo música de Buenavista Social Club, que también me encanta. Bueno, mucho Silvio Rodríguez. Como pueden ver, esto es aquí Silvio Rodríguez, o sea, tengo muchísima música de esa acá. Pero de esto también mucho se quedó en mi casa en Bogotá. O sea, realmente lo que tengo aquí es como, pues algunos CDs, otros se nos han perdido también muchos, otros también los tengo en la universidad porque también utilizo música en las clases, no necesariamente música en inglés, sino cualquier tipo de música. Y durante la pandemia fue algo que me sirvió mucho porque yo empezaba las clases poniendo a los estudiantes música. Y ellos ya saben que cuando había música pues ya se conectaban a la clase y entonces, pero sí, o sea, digamos que aquí solo tengo esto, pero tengo otras cosas. Y lo especial, pues sí, Silvio Rodríguez, como pueden ver, lo cual me recuerda a mis años universitarios. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Sinbad?